Buenos días. Se da inicio a la sesión ordinaria de pleno de fecha 20 de mayo de 2025. Vista de causa rol 15.639-2024, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator don Sebastián López Mañasco. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Con fecha 27 de julio de 2024, a Fojas 1, don Miguel Ángel Mansurati Razuk requiere la inaplicabilidad del precepto legal referido para que produzca efectos en el proceso que se sustancia ante el segundo juzgado de letras en lo civil de Osorno y que actualmente pende ante la Corte de Apelaciones de Valdivia bajo los roles que se indican. La preceptiva impugnada determina la aplicación de apercibimientos como el de tener confeso en aquellos hechos categóricamente afirmados en el pliego de oposiciones al absolvente que no comparece al segundo llamado, consignando la actora que estas reglas matrices de la prueba en el proceso civil en su aplicación al juicio sublite sobre interdicción por demencia en que se ha visto involucrada su abuela, señora Emilia Nalar Susé, demandan que constituye la gestión pendiente y que importaría necesariamente de aplicarse este precepto cuestionado la infracción, estima el actor, al artículo 19, número 3, inciso sexto constitucional. En cuanto a la gestión pendiente, muy en síntesis, se expone por la parte requerente que junto con sus hermanas, doña Solange Mansurati Razuk y doña Janet Razuk Nayar, son terceros coadyuvantes en este juicio sobre interdicción por demencia enderezado por doña Rosemary Alaf Razuk en contra de la abuela de los requerentes, señora Emilia Nayar. Explican que la demanda se sustancia ante el juzgado de letras de Osorno, segundo juzgado de letras de Osorno, y que el libelo señala que la señora Nayar padecería de incapacidad por demencia hace 10 años, pese a que la demandante no la habría visto ni llamado en todo dicho lapso de tiempo. Lapso que alega también el requerente, comillas, en un desesperado e ilícito intento por acreditarlo, cierre comillas, en enero de 2024, la demandante solicitó al tribunal que se ordenara la absolución de posiciones respecto de la señora Nayar y a lo que el segundo juzgado civil de Osorno accedió fijando la audiencia a la cual la señora Emilia Nayar no concurrió debido a problemas de salud física. Se solicitó una segunda audiencia y fue programada y ante ello el curador provisorio de la abuela, señor César Triviño, solicitó una petición de que se tomara la absolución de posiciones en el hogar, atendido problemas físicos de la absolvente y conforme lo autoriza el artículo 389, numeral segundo del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el segundo juzgado civil de Osorno rechazó esta petición y también, como consecuencia de ello y ante la no comparecencia al segundo llamado, aplicó el apercibimiento contenido en el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil, teniendo por confesa a la demandada. Ante ello, el requirente interpuso reposición con apelación en subsidio, rechazándose el primero y elevándose la apelación para su conocimiento ante la Corte de Valdivia en un asunto que se encuentra actualmente pendiente y suspendido conforme a lo decretado por la segunda sala de este Tribunal Constitucional mediante resolución que rola Fojas 1818. Señala la requirente que podría no existir necesariamente un conflicto en la prueba confesional en el juicio de interdicción, pero la situación que se desprende del caso particular en que se decreta el apercibimiento de tener por confeso al absolvente que no comparece, no solo carece de racionalidad, sino que a la luz del debido proceso revela los serios problemas constitucionales que genera la norma en su aplicación al caso particular. Enseguida, en relación al conflicto constitucional concreto, el actor afirma que de aplicarse el artículo 394, norma decisiva para la resolución del asunto que pende ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, se vulnerará, como se indicó el artículo 19, número 3, inciso sexto. Expresa la requirente que de confirmarse la aplicación del apercibimiento, este tendrá valor de plena prueba de confesión tácita, en circunstancias que comparecer a rendir prueba confesional exige la capacidad del absolvente. Por consiguiente, utilizar como prueba una confesión tácita en circunstancias que el juicio de interdicción busca un pronunciamiento con respecto a la capacidad de una persona, no solo atenta contra el debido proceso, sino que se trata de un ejercicio absolutamente irracional, consigna la actora Fojas 6.
Da también por vulnerado la requerente lo dispuesto en el artículo segundo número 3, letras A y B del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y consigna que todas las garantías y derechos consagrados a favor de los ciudadanos que han sido expuestas, así como las obligaciones impuestas sobre el Estado que le exigen el deber de respetarlas en mira hacia la concreción de un debido proceso, han sido en este caso vulnerados. Así, en el procedimiento civil en comento sobre juicio de interdicción en el cual se intenta por la solicitante conseguir una declaración sobre la supuesta incapacidad de la demandada señora Emilia Nayar, en aplicación de estos apercibimientos del artículo 394, resulta un acto contrario al debido proceso. Las características mínimas de este debido proceso se indica importan la imposibilidad de dejar a un interviniente condicionado a la voluntad de otro y a la necesidad de no supeditar a ningún interviniente en el proceso a una situación de indefensión. Se añade que un procedimiento legal, racional y justo se configura cuando existe un proceso lógico y carente de arbitrariedad y que debe orientarse en un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en el proceso y donde la racionalidad esté efectivamente presente. Así, siendo nítido que las exigencias del debido proceso imponen llevar adelante procedimientos racionales, es que la capacidad constituye un presupuesto de validez procesal. En tanto, para desarrollar el juicio se trata de la posibilidad de materializar la relación procesal válida, no solo en cuanto a la forma, sino también en cuanto a la capacidad civil y procesal de ser parte, y de precisar en definitiva a quienes afecta la sentencia. Así, se indica que un juicio en el que se discute la capacidad de una persona no puede ser igual al resto de los procedimientos para que esa exigencia de racionalidad no se vea distorsionada. Insiste el requirente en que darle aplicación al reprochado procedimiento del artículo 394 en el contexto de un juicio de interdicción por demencia y con respecto a la persona cuya declaración de interdicción se pretende carece absolutamente de racionalidad. En abono de sus argumentos, la actora hace mención a las leyes 18.600 sobre deficientes mentales y 20.422 sobre igualdad de oportunidades en la inclusión social de personas con discapacidad, reafirmando que los procedimientos de interdicción deben ajustarse a las exigencias de racionalidad que contiene el debido proceso. Alude también a un informe de la Dirección de Estudios de la excelentísima Corte Suprema del año 2018, donde se afirma que la normativa vigente en materia de interdicción dificulta que la judicatura pueda garantizar plenamente los derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental reconocidos en el derecho internacional y en el derecho interno. Concluye el actor que el hecho de que en el derecho comparado, así como en nuestra legislación, se reconozcan diferencias procedimentales con respecto a la discapacidad, salta a la vista, hace saltar a la vista el conflicto constitucional que se viene denunciando en autos. Esto es, darle aplicación a la norma contenida en el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil deviene en irracional por cuanto la misma persona desde quien emana la prueba confesional es la parte que se busca sea declarada como interdicta. Por lo tanto, valorar esa prueba para efectos de atender el objeto del juicio de interdicción sublite deviene en un ejercicio imposible. Se plantea en este sentido la requiriente la interrogante de cómo es que se pretende valorar la prueba confesional de una persona interdicta en un juicio en que se ventila precisamente un debate con respecto a la capacidad del demandado y concluye que la sola posibilidad de ofrecer ese interrogante ejemplifica el absurdo al que se arriba al dictar la aplicación del apercibimiento y sus efectos en el juicio de interdicción sublite. En definitiva, alegan que la prueba confesional requiere la capacidad de quien ofrece la confesión, y adicionalmente el tribunal no puede valorar dicha prueba con anterioridad a rendirla. De ahí la contradicción que se aprecia en este caso. La confesión la rinde una persona cuya capacidad está siendo objeto del juicio de interdicción, y se pretende que la sentencia declare la interdicción fundada en la valoración de la confesión tácita del supuesto interdicto. El nivel de inaplicabilidad fue acogido a trámite y declarado admisible por la segunda sala de este Tribunal Constitucional, conforme a resoluciones de fojas 1818 y 2156. Conferir los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión invocada, fueron formuladas observaciones al nivel o dentro del plazo legal por la parte de doña Rose Alaf Razuk, demandante de interdicción, instando por el rechazo del requerimiento en todas sus partes. En presentación de fojas 2170 y siguientes, la requerida afirma que no se verifica en la especie ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas y previo al fondo, afirma que los mismos requirentes de inaplicabilidad y terceros coadyuvantes de la señora Emilia Nayar en el juicio de interdicción son también querellados
en la causa que se sustancia ante el juzgado de garantía de Osorno, que individualizan por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa y blanqueo de capitales. Delitos cometidos indican en contra del patrimonio de su abuela y en contra también del patrimonio de la requerida señora Rose Alaf, en tanto socias de sociedades en las cuales la administración estatutaria la tenía la abuela, pero en la práctica la realiza la requerente y su hermana con poderes obtenidos de ella. Agrega enseguida la parte requerida que la acción de inaplicabilidad intentada en autos no tiene por objeto velar por los derechos de la abuela, como lo presenta el requerente en su libelo, sino que persigue que las respuestas que ella ha dado no puedan ser utilizadas en la causa criminal en que se encuentran en calidad de querellados. Ello implica abusar del procedimiento constitucional para lograr un objetivo, beneficio o interés personal, no de la víctima del delito y supuesta afectada en sus derechos constitucionales. Y agrega que la orden de no innovar que ha logrado, en alusión a la suspensión del procedimiento decretada por este Tribunal Constitucional, tiene por objeto demorar el fallo definitivo del juicio de interdicción, demora que beneficia a la requerente, pues la muerte de la abuela de actuales 92 años de edad terminaría el proceso civil sin sentencia, se indica Fojas 2171. Enseguida, como argumentos para el rechazo, la requerida parte afirmando que este Tribunal Constitucional, ya en la sentencia 2381 del año 2012, rechazó un requerimiento de inaplicabilidad porque no existe infracción al debido proceso en el supuesto de que a un litigante se le dé por confeso en un proceso civil, y esas respuestas incluso puedan después ser utilizadas en el proceso criminal pendiente que afecta al mismo litigante. Agrega que la impugnación de autos es incompleta, pues si lo pretendido es que en el proceso de interdicción por demencia no proceda la diligencia de absolución de posiciones de la demandada dada su condición mental, debió entonces el actor también impugnar los artículos 385 y 388 del Código de Procedimiento Civil sobre la obligación de concurrir a declarar, así como también los artículos 399 y 400 del mismo Código de Enjuiciamiento y también el 1713 del Código Civil, los cuales establecen, por otro lado, el valor probatorio de la confesión ficta, lo que no se hizo, tornando así insuficiente la fundamentación de esta acción constitucional. Se añade por la requerida que el libelo de inaplicabilidad intentado no se entiende y tiene peticiones incompatibles, atendido que de un lado se hace un resumen de las diligencias que determinan la aplicación de la sanción, de tener por confeso al absolvente, que se reclama como contraria a la Constitución, por una supuesta imposibilidad física de la abuela para trasladarse al tribunal a absolver posiciones, por lo que el juez debió trasladarse a su domicilio y tomarle la declaración. Sin embargo, más adelante el requerente hace un largo análisis de opiniones doctrinales, tratados y legislación extranjera que contemplan procedimientos especiales para el acceso igualitario a la justicia de personas con discapacidad mental, y el requerimiento entonces cuestiona que en Chile en este tipo de juicios proceda la absolución de posiciones porque sería irracional exigir tal prueba a la misma persona cuya deficiencia mental se discute. Se indica que esta forma de plantear el libelo y el conflicto constitucional carece de un debido fundamento plausible, porque ambas alegaciones son incompatibles, o sea, alegar la demencia de la demandada como lo que funda el requerimiento, porque se cuestiona que dicha discapacidad cumpla con el requisito de capacidad para absolver posiciones, y por otro lado, la imposibilidad física de comparecer, que es lo que se indica en el requerimiento, funda el recurso de apelación que pende ante la Corte de Valdivia. Además, si el requerimiento alega la imposibilidad de declarar por incapacidad mental, ello importa una confesión expresa extrajudicial que contradice la teoría de la defensa que han efectuado los terceros coadyuvantes en el juicio, puesto que siempre han sostenido que la abuela es plenamente capaz y no está demente. Por otra parte, se afirma por el requerido que el libelo de inaplicabilidad no puede prosperar porque cuestiona un sistema normativo completo y una crítica al diseño del procedimiento que contempla nuestro legislador para la interdicción por demencia, asunto que escapa desde luego del ámbito específico de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. Al tiempo que el requerimiento plantea asuntos de mera legalidad en el cual es incompetente para pronunciarse esta magistratura constitucional, asuntos que vienen dados por la aplicación o no del efecto que produce la confesión ficta, esto es el mérito probatorio que es desde luego de competencia exclusiva del juez del fondo, que podrá o no considerar dicha prueba para establecer el hecho de la demencia. En efecto, se indica que la inaplicabilidad tampoco es la vía procesal idónea para impugnar resoluciones judiciales, como lo serían la que ordenó la citación a comparecer en el primer llamado bajo perseguimiento, la que ordenó el segundo llamado bajo perseguimiento, la que negó lugar a tomarle la declaración en su domicilio
Y advierte en esta parte la requirente que ni la demandada, ni el curador ad litem, ni los terceros coadyuvantes tampoco interpusieron recurso alguno o reposiciones en apelaciones en contra de dichas resoluciones. Como sea, el reclamo respecto del efecto de la no comparecencia al resolver posiciones, el requirente puede también hacerlo en los recursos de casación en la forma y apelación que penden ante la Corte de Valdivia, bajo el rol 1069, que fueron enderezados esta vez en contra de la sentencia de primer grado del segundo juzgado de lo civil de Osorno, que ya ha sido dictada, y sin que, en ese sentido, se divise una infracción al debido proceso que derive de la absolución de posiciones. Precisa además la requerida que en la sentencia de primer grado a la que se hizo alusión, que está actualmente apelada y casada en la forma, el segundo juzgado civil de Osorno rechazó la demanda de interdicción sublite y además consta de la lectura del considerando 34 de la sentencia que el juez no dio valor probatorio alguno a la confesión ficta de la demandada. En ese sentido, y con este antecedente, indica la requerida que la única opción que tiene la Corte de Valdivia es declarar inadmisible la apelación por falta de interés sobrevenido del recurrente o falta de agravio actual, y ello también determinaría que el artículo 394 reprochado no es actualmente decisivo en la resolución del asunto, considerando especialmente que el juez acudo no valoró la plena prueba de la confesión ficta. Además, señala la requerida que el tercero coadyuvante requirente de autos no tiene ningún derecho comprometido en la aplicación de la sanción del artículo 394 impugnado, de modo que su aplicación no agravia ninguna garantía constitucional de la que él sea titular y carece, por tanto, de un interés real, así como también de la legitimación activa para entablar la acción de inaplicabilidad de Fojas 1, motivos todos por los cuales se insta, como se indicó, por el rechazo del requerimiento en todas sus partes. A Fojas 2204 fueron traídos los autos en relación y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes concernidas. Es cuanto puedo exponer en estos antecedentes, señora presidenta. Gracias, señor relator. A continuación, alega por la parte requirente don Francisco Bassi Díaz, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a este excelentísimo tribunal. Muchas gracias, señor relator. Comparezco en representación de la parte requirente, solicitando desde ya, excelentísimo tribunal, sea acogido el requerimiento de inaplicabilidad de la norma del artículo 394 en virtud de las consideraciones y fundamentos que a continuación voy a exponer. Pediría a su señoría presidenta un par de minutos, si es que, en caso de ser estrictamente necesario, dado el acorte del tiempo para alegar, si fuera procedente. Alegue y lo evaluamos al final. Muchas gracias. Voy a dividir esta exposición oral, excelentísimo tribunal, en dos partes, la primera de las cuales va a mostrar las graves consecuencias que se siguen de la aplicación de esta norma, específicamente en un procedimiento de interdicción por demencia, y las contradicciones que se desencadenan en virtud de su aplicación, para en una segunda parte, su señoría excelentísima, mostrar las razones de orden constitucional que nos pudieran proveer de una solución a ese problema de desencadenamiento de contradicciones que voy a exponer en la primera parte. La aplicación de la norma del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil en un procedimiento de interdicción por demencia produce al menos dos contradicciones. En primer lugar, produce una contradicción que estipulativamente podríamos denominar una contradicción estructural relativa a la capacidad jurídica y que da cuenta de una contradicción entre el objeto del proceso de interdicción por demencia, es decir, la determinación de la capacidad jurídica del presunto interdicto, y un requisito que es primordial de validez de la confesión judicial, que es precisamente la plena capacidad jurídica de quien debe prestar la confesión. ¿Por qué se produce la contradicción? Se produce, su señoría, porque el tribunal civil está obligado a valorar la prueba confesional en la medida en que no existe, a diferencia de otros tipos de medios de prueba, una instancia procesal previa para discutir la admisibilidad de la prueba confesional. Es decir, excelentísimo tribunal, el tribunal civil, al valorar la prueba, necesariamente tiene que darla por válida. Y dar por válida la prueba confesional supone reconocer que sus requisitos de validez, entonces, se han verificado en los hechos. Requisitos de validez que contemplan, por supuesto, la plena capacidad jurídica del confesante. La contradicción se produce porque la validez de la prueba confesional opera entonces como una decisión anticipatoria del objeto del proceso. Es decir,
esta decisión anticipatoria es enteramente incompatible con un procedimiento que tiene por objeto precisamente determinar la capacidad jurídica del sujeto a aquel que se le imputa su pérdida de capacidad de ejercicio. Por lo tanto, esta contradicción opera, yo diría, en al menos tres niveles, ¿no? En un primer nivel lógico, es decir, el tribunal, en la medida en que decida declarar la interdicción del presunto interdicto en base a la prueba confesional, va a declarar al mismo tiempo a una persona capaz e incapaz. Es decir, se viola el principio de no contradicción. En segundo lugar, se da una especie de contradicción performativa en el sentido de que el tribunal, llamado a declarar la condición con fuerza de cosa juzgada del presunto interdicto, es decir, su condición de capaz o incapaz, lo va a hacer recurriendo a una prueba que exige su plena capacidad jurídica. Es decir, para que esa declaración fuese válida, el tribunal debería validar las premisas que sostienen esa validación, ¿no? ¿Cuál es la premisa? Precisamente que la capacidad jurídica del absolvente se ha puesto en duda. Y por último, se produce una contradicción de orden epistémico en el sentido de que el tribunal actúa como si una premisa estuviese ya verificada en circunstancias que el proceso de interdicción existe, su señoría excelentísima, precisamente porque esa premisa no se ha verificado. Esta premisa es la capacidad jurídica de el presunto interdicto. Por lo tanto, esta contradicción, su señoría, en definitiva, en síntesis, es validar la prueba confesional supone negar el objeto del proceso. En segundo lugar, existe una contradicción de orden que podríamos denominar estipulativamente también evaluativa de la prueba confesional que opera entre la prueba confesional misma y el contenido de la declaración. Vale decir, el tribunal podría perfectamente atribuir efectos jurídicos a la declaración prestada por el absolvente que fueran en abierta contradicción con las condiciones que hacen que esa declaración sea válida. Es decir, el tribunal podría entender que, dadas las declaraciones prestadas por el absolvente es una persona incapaz en circunstancias que la condición para validar o para valorar esa confesión es precisamente la plena capacidad jurídica de quien está prestando la confesión. Hay una manera en que, su señoría, esto se puede ver, se puede apreciar claramente en el proceso que para estos efectos constituye la gestión pendiente, y es que en el pliego de posiciones que presentó la parte demandante, específicamente en la posición 5, se le pregunta, esto es un ejemplo paradigmático del desencadenamiento de estas contradicciones, se le pregunta al absolvente, su señoría, lo siguiente, para que diga el absolvente cómo es efectivo que usted tiene perturbadas sus facultades mentales. Diría su señoría, ese es un ejemplo paradigmático en el que la sola atribución de sentido, la sola atribución de efectos jurídicos, ya sea la confesión expresa o ficta, respecto de esa posición, desencadena toda esta serie de contradicciones estructurales y evaluativas que, respecto de las cuales he dado cuenta, ¿no? La pregunta entonces es, dado el déficit evidente de ley lata que impide solucionar o conjurar estas contradicciones, si la apelación a consideraciones de orden constitucional nos podrían proveer de una respuesta a este conflicto. Y la respuesta evidentemente es que sí. Y la respuesta es sí, su señoría excelentísima, porque la garantía establecida en el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución no resiste procedimientos que, dada su propia estructura, puedan producir contradicciones, ¿no?, estructurales o evaluativas para estos efectos. ¿Y por qué no puede resistir contradicciones en el procedimiento? Porque, su señoría, específicamente el inciso sexto del artículo 19, numeral tercero, establece que los procedimientos judiciales deben ser procedimientos racionales y justos. ¿Y qué se ha entendido por racionalidad? Esto ha sido sostenido, yo diría, unánimemente por el Tribunal Constitucional, al menos en los últimos 10 años. Se ha entendido que la racionalidad o la exigencia de racionalidad se realiza en la configuración de procesos lógicos y que carezcan de arbitrariedad. Entonces, la pregunta para estos efectos es, ¿qué se entiende por principios de lógica? No diría un proceso lógico, es un proceso que no solo es lógico en su estructura formal, sino que utiliza los principios de la lógica como un predicado configurador de la exigencia de racionalidad. Es decir, es un proceso en que
sus etapas o sus actos no son contradictorios, en que actos del procedimiento, como supondría, por ejemplo, validar una prueba confesional y, por lo tanto, validar la plena capacidad jurídica del confesante, traiciona la finalidad misma del proceso, que es declarar o determinar si esa capacidad concurre o no en el presunto interdicto. Pero además, su señoría, debe ser en sí mismo no contradictorio, inteligible, su señoría, y coherente. Entonces, en términos generales, un procedimiento que se jacte de ser respetuoso de los principios de la lógica como realización de la exigencia de racionalidad, debería ser un procedimiento que respete el principio de no contradicción, es decir, que dada su estructura o dada los dispositivos procesales que permiten su utilización, no permita al tribunal predicar, por ejemplo, respecto de un sujeto, estatutos contradictorios, ¿no? Que un sujeto sea considerado capaz e incapaz al mismo tiempo. También debería ser respetuoso del principio de razón suficiente, en el sentido de que las decisiones que se tomen en virtud de la tramitación de ese procedimiento sean decisiones que puedan justificarse adecuadamente en premisas o en razones que sean completas, inteligibles y suficientes, por supuesto, ¿no? Si el tribunal puede privar a una persona de la administración de sus bienes con la sola consideración de los efectos que se le atribuyen a una confesión ficta, como lo hace la aplicación de la norma del artículo 394, evidentemente ese principio es un principio que no entiende que un procedimiento de interdicción por demencia es un procedimiento que no puede estar supeditado a principios propios de un procedimiento adversarial, de cual evidentemente emana la prueba confesional, y no un principio de protección que debe subyacer a el procedimiento de interdicción. Por lo tanto, las consideraciones de orden constitucional permiten dar una respuesta en el sentido de que la única vía para conjurar las contradicciones que han sido denunciadas, Su Señoría Excelentísima, es inaplicar la norma que precisamente le atribuye efectos jurídicos a un dispositivo que resulta enteramente incoherente con las finalidades del proceso. Por lo tanto, y en atención al tiempo, solicito se acoja el requerimiento de inaplicabilidad de la norma del artículo 394 en los términos expuestos. Muchas gracias. Gracias, abogado. A continuación, alega por la parte requerida don Claudio Prams Julián, hasta por 10 minutos. Abogado, tiene que activar su audio. Ok. Con la venia, muy buenos días, y con la venia de la señora presidenta, alego por la requerida, doña Rose Alaf-Razuk, que quien es legitimaria de su abuela, no así el requirente. Ambos son nietos, pero porque los padres de mi representada son premuertos, ella es legitimaria de su abuela, y eh, se ha intentado la acción de declaración de interdicción por demencia debido a la depredación patrimonial que ha hecho el requirente eh, de todo el patrimonio de su abuela. Es necesario hacer presente a este tribunal que el requirente, si bien es abogado, él nunca trabajó, nunca ejerció la profesión, y el día de hoy aparece como dueño y representante de una sociedad formada por él y su señora, que tiene más de 85 bienes raíces urbanos, todos los cuales fueron extraídos del patrimonio de su abuelo con mandato que ésta le otorgó. Eh, por ello, cierto, también se inició un juicio criminal en su contra. Pero con respecto al requerimiento, eh, voy a solicitar, y bueno, ya se solicitó en el traslado que se evacuó al efecto, el rechazo total del requerimiento, puesto que no cumple con ninguno de los requisitos para acoger la acción constitucional. Hemos dado 14 motivos por los cuales debe ser rechazado este requerimiento. El señor relator no los indicó todo, pero yo me voy a referir, y estando ya identificados en la contestación,
todos los motivos por los cuales debe ser rechazado. Son 14, insisto. Eh, el- Se dictó sentencia aquí, en este juicio, en primera instancia. La sentencia está recurrida de casación en la forma y de apelación, en un rol distinto al que motiva este requerimiento. Y en esa sentencia, el juez no dio valor alguno a la confesión ficta de la demandada. Y el juez, es importante dejarlo claro, y el juez citó absolver posiciones, puesto que los terceros coadyuvantes de la abuela, el requirente, aquí requirente, afirmó junto a su hermana, que no es requirente y también es coadyuvante, eh, afirmaron en diligencia de absolución de posiciones a la cual se les citó a ellos, que la abuela se encontraba en perfecto estado de salud mental. Fue por ello que el magistrado la citó a absolver posiciones y además ellos dijeron que la abuela se encontraba en perfecto estado físico. Por ello el magistrado la citó presencialmente al tribunal y negó lugar a que se le tome la declaración en su domicilio. Por lo tanto, no vemos, ¿cierto?, por qué motivo ahora la, la requirente alega eh, contradicción en esto. No existe ninguna. Si ellos dijeron que físicamente la abuela estaba en perfectas condiciones y mentalmente también, no vemos, ¿cierto?, por qué se invoca este requerimiento solamente con el objeto de demorar. Y bueno, y en el intertanto ya la abuela tiene 93 años, ¿ah? Y el juicio estuvo suspendido un año. Afortunadamente, la abuela no ha muerto. Eh, Decir también que el mismo día, y esto es importante, el mismo día de la segunda citación a la absolución de posiciones, la abuela, y a la misma hora, la abuela estaba en un centro médico realizándose unos exámenes de orina. Ella fue presencialmente al centro médico a realizarse los exámenes de orina, y por lo tanto no vemos, ¿cierto?, dónde está la imposibilidad física que alega la parte requirente. Está aprobado en el proceso, con documentos que ellos mismos presentan. Claro, que ese día y a la misma hora en que debía estar en el tribunal absolviendo posiciones, estaba en un centro médico. En consecuencia, señoría, el requerimiento contiene falsedades que no pueden eh, pasar desapercibidas por este excelentísimo tribunal, y es eh, realizado con el único objeto de dilatar la debida resolución de esta causa. Me voy a remitir a todo lo expuesto en la contestación. Insisto, son 14 motivos por los cuales el requerimiento debe ser rechazado y en consecuencia así lo solicitamos. He terminado. Gracias, abogado. Consulto a las señoras ministras y señores ministros si tienen preguntas que hacer a los señores abogados. Tiene la palabra el ministro Meri. Muchas gracias. A ambas partes, por favor, que nos digan cuál es el tenor del texto definitivo del auto de prueba que se podría haber dictado en estos autos. Gracias, ministro. Tiene la palabra el abogado de la requirente. Si me da un minuto, ministro, lo puedo buscar. Tiene la palabra el abogado de la requerida. No lo tengo a la vista, excelentísimo tribunal. Presidenta, lo tengo a la vista yo, si Eh, quiere lo leo. Si lo puede leer el señor relator, mejor. Gracias, Presidenta. Conforme a los antecedentes remitidos por el segundo juzgado de letras de Osorno, que rolan de fojas 309 a 1816, a fojas 440 está acompañado la resolución que recibe la causa prueba con 4 puntos.
Efectividad de que doña Emilia Nayar padece de demencia, hechos que lo constituirían. Efectividad de que doña Emilia Nayar depende permanentemente de terceros para los cuidados de sus necesidades básicas y está impedida de administrar sus bienes, hechos que lo constituirían. Efectividad de que doña Rose María Laff tenga la habilidad e idoneidad necesaria para cumplir el cargo de curador de que doña Emilia, el cargo de curador de doña Emilia Nayar. Es una acción de interdicción por demencia y nombramiento de curador, hechos que lo constituirían. Y cuarto, efectividad de que doña Andrea Denise Laff tenga la habilidad e idoneidad necesaria para cumplir el cargo de curador de doña Emilia Nayar, hechos que lo constituirían. Gracias, señor relator. ¿Es esa la versión definitiva entonces? Ujú. Ya. Consulto si hay alguna otra pregunta. No siendo así, se da por terminada la vista de la causa. Buenos días. Que tengan buenos días.